Hola, hola, otra vez por acá saludándolos nuevamente. Les habla Noraida Mesa y Adriana Lazo, estudiantes de Contaduría Pública del cuarto semestre de la Universidad Minuto ES. En este caso, pues queremos hablar un poquito sobre los factores macroeconómicos. La macroeconomía global es un estudio del funcionamiento de la economía en su conjunto. En un contexto global, su relevancia radica en la capacidad de analizar, comprender las interacciones económicas entre países, así como los efectos de las políticas económicas a escala mundial. Los objetivos macroeconómicos fundamentalmente incluyen en el crecimiento económico sostenible, la estabilidad de precios, eso es un control a la inflación, en pleno empleo, en el equilibrio externo, en que se refiere a la sostenibilidad de las cuentas externas de un país. En un mundo globalizado, las economías nacionales son altamente interdependientes. El comercio internacional, los flujos de capitales y los tipos de cambio son mecanismos claves que transmiten los efectos de las políticas económicas de un país a otro. Por ejemplo, la política monetaria expansiva en Estados Unidos puede generar flujos de capitales hacia mercados emergentes, afectando sus tipos de cambio y sus niveles de inflación. La globalización también intensifica la competencia entre países, lo que puede limitar la capacidad de los gobiernos para implementar políticas económicas discrecionales. El impacto de la globalización en la política económica es significativo. Los gobiernos deben tener en cuenta las relaciones de los mercados internacionales al diseñar e implementar políticas. Por ejemplo, un aumento de gasto público financiado con una deuda puede generar preocupaciones sobre la sostenibilidad fiscal y provocar un aumento de tasas de interés, lo que afectaría negativamente a la inversión privada y el crecimiento económico. Según FMI, el PIB, el Producto Interno Bruto Mundial, creció el 3.1% en el 2023, mostrando una recuperación moderada tras pandemia, es decir, en el COVID-19, en lo que subraya la importancia de la coordinación internacional para mantener la estabilidad económica global. Objetivos macroeconómicos fundamentales. Encontramos estabilidad de precios, crecimiento económico sostenible, pleno empleo, equilibrio externo. Indicadores macroeconómicos claves. Los indicadores macroeconómicos son estadísticas que proporcionan información sobre el estado de la economía. El Producto Interno Bruto es la medición del valor total de los bienes y servicios producidos en una economía durante un periodo determinado y es un indicador más utilizado para medir el crecimiento económico. La tasa de inflación mide la variación porcentual de los precios de bienes y servicios en un periodo determinado y es un indicador clave de la estabilidad de precios. Una inflación alta puede erosionar el poder adquisitivo de los consumidores y afectar la competitividad de las empresas. La tasa de desempleo mide la proporción de la población activa que está buscando trabajo pero no lo encuentra. Un alto nivel de desempleo puede generar problemas sociales y económicos, como la pobreza, la delincuencia. La balanza de los pagos registra todas las transacciones económicas entre un país y el resto del mundo, incluyendo el comercio de bienes y servicios, los flujos de capitales y las transferencias. Un déficit persistente en la balanza de pagos puede generar precisiones sobre un tipo de cambio y la necesidad de implementar políticas de ajuste. Otros indicadores importantes incluyen en el índice de precios al consumidor, el IPC, que mide la evolución de los precios en una canasta de bienes y servicios, representativa del consumo de los hogares, y el índice de producción industrial, que mide la evolución de la producción del sector industrial. El desempleo en la eurozona se mantuvo en un 6,4% en el 2023, su nivel más bajo en décadas según Eurostat, lo que sugiere una mejora en el mercado laboral europeo. Entonces encontramos como medida de valor para el total de bienes y servicios producidos en un país, que es el PIB, que es el Producto Interno Bruto, los índices de precio al consumidor, que es el IPC, la tasa de desempleo y pues balanza comercial.
Seguimos con las políticas macroeconómicas. Las políticas macroeconómicas son herramientas que los gobiernos utilizan para influir en el desempeño de la economía. La política monetaria gestionada por los bancos centrales se centra en el control de la inflación y en el estímulo del crecimiento económico a través de la manipulación de las tasas de interés y de oferta monetaria. Por ejemplo, durante una recesión, el Banco Central puede reducir las tasas de interés para fomentar el crédito y la inversión. La política fiscal, por otro lado, involucra el uso del gasto público y los impuestos a influir en la demanda agregada y la distribución del ingreso. Un aumento del gasto público en infraestructura, por ejemplo, puede generar empleo y estimular el crecimiento económico, aunque también puede aumentar la deuda pública. Los impuestos pueden utilizarse para redistribuir el ingreso, aunque también pueden afectar los incentivos para trabajar e invertir. Las políticas cambiarias se refieren a la gestión del tipo de cambio de una moneda. Los tipos de cambio fijos ofrecen estabilidad y previsibilidad, pero limitan la capacidad de un país para ajustar su política monetaria en respuesta a los shocks externos. Los tipos de cambios flexibles, por otro lado, permiten una mayor flexibilidad, pero también puede generar volatilidad y afectar la competitividad. Las políticas comerciales, como los aranceles, las cuotas y los acuerdos comerciales, son determinantes del comercio internacional y del crecimiento económico. Los bancos centrales de las principales economías aumentaron una tasa de interés en el 2023 para combatir la inflación, pero alcanzó un promedio de 6.5% en los países desarrollados. Variables macroeconómicas clave. Tenemos inflación, tasa de interés, tipos de cambio, deuda pública. A continuación, quienes habla es Carolina Lazo. Seguiré con el tema de mi compañera Noreida Mesa, tocando el tema el ciclo económico, en el cual hace referencia a las fluctuaciones de la economía a lo largo del tiempo, con lo cual tiene 5 fases, que son expansión, auge, recesión, depresión y recuperación. Durante la expansión crece el PIB, el empleo y la inversión, mientras que en el auge la economía alcanza su punto máximo, lo que genera presiones inflacionarias. En la recesión se caracteriza por la disminución del PIB y la inversión debido a la caída de la demanda, mientras que en la depresión es una recesión prolongada y grave. Y en la última fase, que es la recuperación, donde se reactiva la economía, usualmente con políticas de estímulo. Continuamos con políticas macroeconómicas y objetivos, en el cual nos resaltamos 3. Primera, estabilidad de precios. Política monetaria, aumento de tasas de interés para reducir la inflación. Ejemplo, el Banco Central aumenta la tasa de interés de referencia en 0.5 puntos porcentuales. Segundo, crecimiento económico. Política fiscal, aumento del gasto público en infraestructura. Ejemplo, el gobierno invierte casi 10.000 millones en la construcción de carreteras y puentes. Y tercero, pleno empleo. Políticas de mercado laboral, reducción de impuestos a la nómina para fomentar la contratación. Ejemplo, el gobierno reduce los impuestos a la nómina en un 10% para las empresas que contraten nuevos empleados. Seguimos con los desafíos en el cumplimiento de objetivos. El cumplimiento de los objetivos macroeconómicos depende de factores internos y externos. Las variables exógenas como crisis financieras, cambios en las preferencias de los consumidores y avances tecnológicos pueden afectar la economía. La estructura económica de un país, como diversificación, apertura comercial y desarrollo financiero. También incluye además la calidad institucional, transparencia, Estado de Derecho y eficiencia pública. Es clave para promover la inversión y estabilidad. Las políticas económicas gubernamentales deben ser consistentes y coordinadas. Y la globalización y la interdependencia económica también juegan un papel muy importante, como lo demuestra el impacto de la guerra en Ucrania sobre los precios de la energía, el crecimiento y la inflación global. Las conclusiones y perspectivas futuras. Las conclusiones y perspectivas futuras de la economía global apuntan a una serie de desafíos clave, como la inflación persistente, la creciente deuda pública y la creciente desigualdad económica.
Estos problemas pueden afectar la sostenibilidad fiscal y la cohesión social. El cambio climático también representa una amenaza a largo plazo con el riesgo de interrumpir la producción y las cadenas de suministro. La transición hacia una economía baja en carbono exigirá inversiones significativas. Para enfrentar estos desafíos será esencial fortalecer la cooperación internacional y la coordinación de políticas entre gobiernos y continuar investigando en macroeconomía para desarrollar políticas más efectivas que promuevan un crecimiento económico sostenible y equilibrado. Análisis comparativo de políticas. El análisis comparativo de políticas macroeconómicas estudia cómo diferentes países han enfrentado desafíos similares mediante políticas económicas, evaluando sus resultados y extrayendo lecciones. Como por ejemplo, se pueden comparar las políticas monetarias de distintos bancos centrales durante la crisis financiera del 2008 para ver cuáles fueron más efectivas. La evaluación se basa en indicadores como el PIB, la inflación, el desempleo y la balanza de pagos. Sin embargo, los resultados pueden depender de factores como la estructura económica y los shocks externos. Las lecciones aprendidas permiten identificar buenas prácticas y errores comunes, como por ejemplo, Japón ha usado una política monetaria expansiva durante décadas para combatir la deflación, pero los resultados en crecimiento económico han sido mixtos, sugiriendo en estas políticas no son suficientes por sí solas para impulsar el crecimiento en contextos de baja demanda. Muchas gracias. Espero que este trabajo de factores macroeconómicos, un análisis profundo realizado por mi compañera Noraida Mesa y por mí, Carolina Lazo, les haya sido de mucho interés.